Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que desde la última vez que nos vimos por estos medios ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Acontecimientos que tienen mucho que ver con los temas que estábamos mostrando últimamente y que, para variar, nos plantean roces de grupos de poderes. Pero hoy tienen una connotación mucho más cercana y personal para los venezolanos, porque Juan Pablo Pérez Alfonso fue el padre de la OPEP, venezolano de excepción. Fue el que logró sentar a todos los que hoy especulan con voy a producir mucho aunque diga que no porque necesito protección para mantener mi cabeza sobre los hombros y sobre la cabeza la corona. Pero en realidad todo esto viene de la iniciativa venezolana. La OPEP es una criatura de Venezuela y de Juan Pablo Pérez Alfonso, el visionario. Cuando hablamos de reuniones de la OPEP, hablamos de Viena, la hermosa capital de Austria. Y allá es donde comienza hoy nuestro dossier, porque en la vieja Europa es donde vamos ahora a comenzar con los acontecimientos en pleno desarrollo. Y ciertamente no es solo de esto de lo que vamos a hablar, pero hay una fría y calculada maniobra para tratar de neutralizar esta realidad de la sede de la OPEP. Estamos en Viena y el logo tradicional de la OPEP. Medidas de seguridad como siempre porque vienen representantes de alto nivel. Ese es el logo de la OPEP. A primera vista no se entendería bien, pero están ahí las letras. Llegando los representantes a Viena, el ministro saudita de Petróleo, Minerales y Recursos, Ali Naimi, luego el de Irán, Bajir Namdar Zangeneh, la Unión de Emiratos Árabes, con su ministro de Energía, Suhail Mohamed Al-Mazroui, el Kuwait argelino, ¿no? También, Youssef Arraiben, Kuwait, ministro de Petróleo, Ali Saleh Al-Omair, también llegando. Los ministros de delegaciones que forman parte de la reunión que arrancó para discutir si se recorta o no la producción. Esa era la lógica en esta situación de mercado. La docena de socios de la Organización de Países Exportadores de Petróleo OPEP ha comenzado hoy en Viena una reunión ministerial en la que debatirán sobre la conveniencia de cortar o no su producción para intentar detener la caída de los precios. En esta oportunidad, de las más importantes de la OPEP de los últimos años, está marcada por un precio de crudo inferior a los $80, y esto representa el más bajo de los últimos 4 años. Ahora, ¿alguien puede explicar si los miembros de la OPEP son los que tienen la sartén por el mango? ¿Quiénes de estos señores está superproduciendo para recibir a cambio protección de los centros de poder? Esto es algo que diplomáticamente no se puede decir. Pero como productor de este programa y como ciudadano venezolano, lo digo. Aquí hay gato encerrado. Pero en fin, la unidad sobre todo, ¿eh? Nuestro ministro, Rafael Ramírez, aseguró que el precio ideal es de $100 por barril y que para llegar a este objetivo es preciso eliminar la sobreproducción. No dijo quiénes la están haciendo. El ministro estimó ese exceso de crudo en unos 2 millones de barriles de crudo al día. Y Ramírez, que hasta hace poco era responsable de la cartera de petróleo en nuestro país y de la empresa PDVSA, aseguró que estaría dispuesto a apoyar un recorte de 1,5 millones de barriles, un 5% de la actual producción conjunta de 30 millones. Nosotros, con gran dolor, estaremos dispuestos a hacerlo. A los demás, que ni les molestaría, no lo están haciendo por ahora. Pero recordó Ramírez que los otros países productores competidores de la OPEP también tendrán que arrimar el hombro si se aplica una política de recortes. El representante ecuatoriano Pedro Merizalde Pavón se refirió a la necesidad de tomar medidas para detener la caída del precio. Por cada dólar que baja el precio nos afecta a las economías de todos. Tenemos que alcanzar un balance para que sea beneficioso para productores y consumidores, dijo el ministro ecuatoriano. Merizalde Pavón indicó que es posible llegar a un consenso entre las distintas posturas de los socios y advirtió que la caída de los precios puede acabar afectando incluso a la inversión.
Como todos saben, la producción es rentable, pero por cada dólar que usted baja, deja de tener ingresos y el mercado dará el precio final. Habrá algunos campos de extracción que determinados precios ya no serán rentables. El shale gas determinará el piso del precio, depende de cuánto les cueste a los que lo están explotando, ese es el límite. Si bajan a 70, 80 dólares, esas producciones tienen que desaparecer porque nadie está en el negocio para perder. Frente a la postura de recortar producción, Arabia Saudita se ha mostrado en los últimos días escéptico sobre la necesidad de aplicar ese recorte. Qué casualidad, Arabia Saudita es la que se muestra escéptico. Su ministro de Petróleo, Ali Al-Naimi, aseguró ayer que el mercado acabará estabilizándose por sí mismo. Al-Naimi fue el único ministro que no quiso hoy hacer declaraciones a la prensa sobre la posible decisión que se vaya a tomar. Ministro Qatarí, vamos a discutir los asuntos de manera responsable para ver el interés de los productores y los consumidores. El ministro iraní de Petróleo, Namdar Zanganeh, no puedo decir la conclusión de esta reunión. ¿Qué nos puede decir acerca de la reunión con el ministro saudí? Bueno, tuvimos una buena reunión con el ministro saudí, intercambiamos puntos de vista y la OPEP intenta y ha intentado a lo largo de su vida maximizar los beneficios de sus miembros. Alison Madueke, ministra nigeriana de Petróleo, creo con toda claridad que tenemos que mirar a un entorno mucho más propicio. Tenemos que reorientar nuestros facilitadores para asegurar que podemos acceder en realidad a otros mercados para nuestro bruto, excepto los principales mercados de América del Norte, que ahora se han cerrado a nosotros con el advenimiento de los Estados Unidos y su esquisto de petróleo y gas. Para ello tenemos que mirar muy estrictamente el PIB y asegurarse de que facilitadores allí, aunque sea de bajo punto de vista del Parlamento, tiendan a la unidad, lo que realmente podemos llegar a ser más y más competitivo en este juego que se está dando a nivel internacional. Ali Naimi, ministro de Petróleo, decía, usted sabrá la conclusión de esta reunión aproximadamente de 3 a 4 de la tarde hoy, y por supuesto no quería arriesgar ningún punto de vista. Viena sigue siendo el epicentro y Hassan Hamid, portavoz de la OPEP, recording its concern over the rapid decline in oil prices in recent months, haciendo constar su preocupación por el rápido descenso de los precios del petróleo en los últimos meses, which didn't affect global economic growth, but which at the same time allowed producers to receive a decent income and to invest to meet future demand, were vital for world economic. La conferencia coincidió en que los precios del petróleo estables a un nivel que no afecte el crecimiento económico mundial podría ser aceptable, fueron de vital importancia para el bienestar económico mundial y en consecuencia en áreas de restablecer el equilibrio del mercado. La conferencia decidió mantener el nivel de producción de 30 millones de barriles por día, tal como se acordó en diciembre de 2011. Because of market share. No, we are not seeing 4 years or 4 years and a half. We have a very Abdullah Al-Badri, secretario de la OPEP, durante 4 años y medio tuvimos un precio muy decente, ahora el precio ha disminuido. rush and do something. Pero eso no quiere decir que realmente deberíamos correr y hacer algo. Tenemos que esperar y ver cómo se conformará el mercado. To panic, I mean it. He dicho muchas veces a ustedes que no queremos entrar en pánico, lo digo en serio. Y también quiero ver cómo se comporta el mercado debido a la disminución del precio que no refleja los fundamentos por los que ha cambiado. Esto es cierto en la medida de cómo lo vemos aquí en la OPEP. See it here in OPEC. For producers because it's vital. Do you think this Abdullah Al-Badri, ante otra pregunta, dice, un precio justo es donde podemos invertir, donde tenemos ingresos decentes y donde los consumidores van a ser felices también. For the meeting. Well, we talked to the Russian. Bueno, hemos hablado con los rusos, comparamos nuestros números, comparamos nuestras perspectivas a mediano y largo plazo. Aparte de eso, no tenemos ninguna cooperación. Appreciation. Y después le digo, bueno chicos, muchas gracias, se acabó la ronda. Okay, thank you very much. Appreciate it.
La OPEP mantiene su nivel de producción petrolera y el canciller Rafael Ramírez, un hombre experto y más que experto en petróleo, daba declaraciones hoy y era suficientemente directo sobre la posición constructiva que hay que tener. De trabajo y previo estuvimos algunos días discutiendo. Ha terminado esta reunión ordinaria de conferencia ministerial de la OPEP. Tenemos una decisión que es de consenso, una decisión que luego de grandes debates de la situación del mercado consiste en mantener nuestro techo de producción, reducir la sobreproducción de petróleo hasta un techo de 30 millones de barriles. Explico. Nosotros desde diciembre del 2011 hemos decidido mantener la producción de la OPEP en 30 millones. Lo que habíamos observado en el mercado es que había una sobreproducción de al menos 500.000 barriles diarios de petróleo y hemos decidido mantenerlo en 30. Luego vimos los distintos factores que están afectando al mercado, la caída del precio, un 30% del mes de junio hasta ahora, y esperamos que con esta decisión podamos tener los elementos para seguir monitoreando el comportamiento del mercado y acordamos que el presidente de la conferencia, que este año 2015 le corresponde a Nigeria, bueno, dada la necesidad, convocaría alguna reunión para nosotros seguir evaluando de cerca qué está pasando con el petróleo. Bueno, entiendo que a partir de ahora los diferentes países van a posicionar sus posturas para luego trabajar, sobre todo este primer trimestre, el de enero. ¿Cómo se presenta este trimestre también para Venezuela? Bueno, mira, el mercado mundial del petróleo tiene algunos temas que son de lo que llaman los fundamentos del mercado, los principios del mercado, tiene que ver con la severa crisis económica de las grandes economías desarrolladas, sobre todo la europea, que sigue arrastrando hacia una disminución de la demanda. Tiene que ver con nuevas ofertas de petróleo, el petróleo de esquistos, que ha logrado introducir importantes volúmenes en el mercado, y tiene que ver definitivamente, y tal vez lo que tenga más peso, con factores geopolíticos, ¿no?, que juegan en presionar a través de la vía económica, de la vía petrolera, bueno, sanciones contra países o situaciones de desestabilización. De manera tal que es un panorama que es complejo. Nuestro país, nosotros hemos tomado afortunadamente las previsiones, nuestro presupuesto está hecho a $60 el barril y bueno, estamos preparados para cualquier circunstancia, pero por supuesto que nadie dentro de la OPEP está satisfecho con un precio del petróleo que esté debajo de nuestras expectativas y todos tenemos el interés común de mantener primero estabilidad en el mercado y luego una recuperación, aunque sea progresiva como debe ser, en estos temas no hay cosas milagrosas, una recuperación del precio del petróleo. Se ha presentado una reunión muy política, sobre todo por lo que habíamos vivido con esa incursión por parte del petróleo vía fracking en el mercado que ha afectado estos últimos meses. ¿Esas posiciones políticas han afectado durante el día de hoy o se han posicionado los estados finalmente? Sí, están gravitando, definitivamente, están gravitando, igual el tema de las sanciones contra Rusia. Se pretende introducir por la vía de disminuir los ingresos petroleros de Rusia, que es un gran productor, el mayor productor ahorita, 10,2 millones de barriles diarios de petróleo. Está el tema de tratar de inducirle daño, por eso hemos mantenido contacto con Rusia. Ahora, el tema del petróleo de esquisto, que hay que recordar que el fracking es el método de producción, bueno, es un desastre. Es un desastre desde el punto de vista ambiental, provoca severos daños a lo que son los acuíferos de Estados Unidos, que es donde se está produciendo de esa manera, el único país donde se está produciendo en cantidades apreciables y tiene una vida, una duración muy corta, son picos, son formaciones que están atrapadas en las rocas, las fracturan con alta presión utilizando químicos, de manera tal que nosotros creemos que esa manera de producir petróleo es insostenible en el tiempo, no solamente desde el punto de vista ambiental, sino incluso desde el punto de vista de los precios, ¿no? Los niveles de precios que hemos venido observando han permitido que estos barriles entren a jugar al mercado. Lógicamente, con una baja del precio del petróleo se va a imponer entonces la producción de los países que somos más eficientes. Yo, por ejemplo, te pongo en el caso venezolano, que lo conozco con detalle, producir un barril de petróleo en la faja petrolífera vino con niveles técnicos de producción, $1,5 el barril, después con el mejoramiento $6, nosotros no superamos los $7,5 de costo de producción, pero entonces ahora con esta situación se va a producir un reajuste en el mercado y
Nuevamente aquí la OPEP tiene una gran potencia porque el 70% de las reservas están en los países OPEP y somos grandes productores de petróleo por métodos convencionales. La OPEP es un organismo internacional que se creó también para tener un precio justo de los precios del barril y también de las exportaciones del petróleo. ¿Se está consiguiendo o se va a conseguir que se estabilice ese precio finalmente a corto o a largo plazo? Bueno, uno de los elementos desde que arribó la Revolución Bolivariana es trabajar para el fortalecimiento como un mecanismo válido de los países productores para defender nuestros recursos naturales, recurso natural no renovable y que se agota. De manera tal que la estabilidad del mercado petrolero es un elemento fundamental en nuestra política. Nosotros, la historia del precio del petróleo siempre ha estado abordada por ciclos de subida, bajas del precio, y lo que ha demostrado la experiencia es que a nadie le conviene un precio bajo del petróleo, porque un precio por debajo, como fue la crisis de los años 80, los 90, sencillamente lo que hace es desestimular las inversiones en el sector y al final viene un ciclo de precios altos porque no hay suficiente capacidad instalada. Nosotros hemos tratado de amortiguar en el seno de la OPEP ese tipo de ciclo y por eso, bueno, hacemos un seguimiento muy estrecho del mercado y ahora, con estas nuevas características, lo que hemos acordado es eso, trabajar por la estabilidad, trabajar por mantener el contacto con los países no OPEP. Es muy importante que tuvimos acá en Viena, 2 días antes de la reunión, una situación que no se había presentado nunca antes, es que estuvimos juntos, México, la Federación Rusa, Arabia Saudita y Venezuela. 4 grandes productores intercambiando puntos de vista sobre la situación del mercado, acordando un mecanismo para segundo consultando y como ya he dicho, este es un tema al que hay que estar haciendo seguimiento, hay que ir viendo cómo cambian algunos elementos del mercado y seguiremos apuntalando. La posición de Venezuela es defender siempre un precio justo para nuestro petróleo. Entendemos que a partir de ahora también hay una nueva agenda de ruta también dentro de varios meses, ¿no? Sí, bueno, vamos a estar en permanente contacto. Afortunadamente Venezuela tiene una característica especial, que es que podemos hablar con todos los países. Nosotros tenemos excelentes relaciones con todos los países miembros de la OPEP, hablamos de manera franca y somos recibidos en todas partes porque siempre somos un país de consenso y un país con un liderazgo muy importante, un liderazgo que ha construido la Revolución Bolivariana durante todos estos años y todos saben que nosotros fijamos posiciones en defensa de los intereses colectivos, así es que vamos a ir avanzando. Hay un tema que tal vez ha sido un cambio o un factor distinto de la situación que teníamos en el año 99, que bueno, se ha venido desarrollando una estrategia para afectar a la OPEP ya no como organización, sino individualmente por países. Es decir, la situación de Libia es una situación políticamente muy compleja, muy compleja, luego de la invasión y el desastre que haya sucedido, bueno, tiene un problema de gobernabilidad. La situación de Irak, que era otro gran jugador en el seno de la OPEP, está también muy confusa y, como tú sabes, sometida a la intervención extranjera, a bombardeos. Las sanciones contra Irán han afectado a nuestro hermano país de manera tal que no hay que nunca dejar de lado que estamos en una situación geopolítica donde el petróleo juega un importante rol y las grandes potencias militares, los grandes complejos industrializados, que son los grandes consumidores del mundo, atacan a nuestros países, ya no ahora como organización, sino uno por uno, para tratar de debilitar. Nosotros estamos conscientes de eso y Venezuela y algunos países como Arabia Saudita hemos mantenido una línea coherente de acción y somos un factor de unidad y de cohesión en el seno de la OPEP. Por último, señor Canciller, nos gustaría saber, el propio presidente de la OPEP habría dicho que debería estabilizarse el precio justo tanto para consumidores como para vendedores, sería en torno a los $100. ¿Se sigue esa línea? Sí, es lo que hemos mantenido y es lo que fue así probado durante varios años, ¿no? Hay que recordar que el dólar tiene un proceso severo de devaluación y estamos hablando entonces de un precio que ha resultado ser justo, tanto para los productores como para los consumidores, pero ya veremos, probablemente en estos días el precio va a seguir fluctuando, se va a seguir ajustando. El mercado también se ve muy afectado por manipulaciones, no es cualquier cosa la manipulación financiera, hay medios, agencias que se dedican a especular con la caída de los precios, entonces compran contratos a futuro, especulan con
con los precios, después venden, compran. Es una especulación que es un mecanismo típico que nosotros rechazamos del sistema capitalista mundial, pero existe y está jugando. Entonces, por eso hay que tener mucha calma, hay que seguir monitoreando el mercado de cerca, y la OPEP es la organización más adecuada para convertirse en marcador de lo que es la situación petrolera a nivel mundial. Bueno, como ustedes pueden ver, ya en la gélida Viena a esta altura del año, no podíamos tener mejor informador que el titular de la Cancillería, pero además el espectro petrolero que ha manejado toda la PDVSA, Petróleos de Venezuela, y señalándonos la situación. París, y se vuelve otra vez característica y pintoresca la protesta de los hombres del campo. ¿Por qué están las ovejas frente a la Torre Eiffel? Eiffel, deberíamos decir, por el origen del apellido de su diseñador y constructor, ¿no? Pero allá le dicen la Tour Eiffel. Cuando protestan, los criadores franceses se van al ombligo de Francia, ¿no? Y hacen sentir su malestar. Luc Etelin, un criador de ovejas, daba la razón de lo por qué estaban allí, ¿no? Y decía: estoy aquí porque hemos sentido suficiente lobos en nuestra tierra. Y nosotros lo que criamos son ovejas, no nos gustan los lobos. Una metáfora que tiene su costo político y ya verán por qué. Nosotros trajeron las ovejas, sino también el heno para alimentarlas frente a la gran dama. Sí, salvamos a los lobos, pero matamos a lo bueno. Estoy aquí para decir que hemos tenido suficiente de lobos en nuestra tierra. Hemos tenido un problema de lobos en los Alpes durante 20 años y actualmente están colonizando el este y el centro de Francia. Ellos no paran. Así que estamos para decir stop. A cuesta de los lotes de los contribuyentes franceses de dinero, cada año los lobos nos cuestan 20 millones de euros y en el campo hemos tenido suficiente. ¿Por qué esto? Bueno, porque hay una ley que prohíbe matar a los lobos, pero esta gente que cría ovejas dice: los lobos acaban, si los dejamos, con nuestra producción. Y aquí la traemos para que vean qué es lo que estamos haciendo por el país, qué es lo que producimos, y la trajimos al ombligo de París, a la Tour Eiffel. El presidente de la Federación Nacional de los Criadores de Ovinos, Serge Préverot, decía: este corderito ha perdido a su madre, quien fue asesinada por un lobo. Así que estamos pidiendo a la comunidad, ¿qué se supone que debemos hacer? Necesita a su madre para alimentarse, pero hoy en día su madre ha muerto porque el lobo la mató. Esa es la explicación que queremos ofrecer hoy a esta plaza parisina, que la locura de estos lobos no es compatible con el mundo de los animales de cría. Nuestras ovejas hacen el paisaje que te gusta, dice esa pancarta. Y a modo de protesta se vinieron con las ovejas a la Torre Eiffel. Los ganaderos ovinos procedentes de varias regiones de Francia organizaron esta manifestación para reclamar autorización para matar lobos. Queremos mostrar a los poderes públicos lo absurdo del lobo, ya que no logramos proteger nuestros rebaños. Vamos a pedirle al gobierno que los guarde él, y aquí se los trajimos. Eso dijo el Serge Préverot, presidente de la Federación Nacional Ovina. Vaya, ahí está la gran dama, 1.665 escalones, 312 metros y un poco más, según la antena que midamos y la bandera. Ahí no pudo subir Hitler cuando conquistó París, ¿no? Tuvo que tomarse la foto en contraplano desde el Trocadero, porque los trabajadores le dijeron: acá no vas a subir, tomaste Francia, pero trancaron todo. Bueno, hay otros temas importantes en Europa que vamos a compartir con ustedes, y aquí están. Atenas y el Pireo. Una vez más, huelga general, desde aeropuertos hasta el puerto. Los turistas que siempre quieren conocer Grecia se las apañan como pueden. A la izquierda pueden ver todos los vuelos cancelados. Y las cosas no están mejor en otras áreas fuera de los aeropuertos. Los turistas, como de costumbre, son los que llevan la pauta cuando esto ocurre, y los que se ven estancados en un aeropuerto, bueno, paciencia
y buscar la manera de distraerse. Un turista estadounidense de Nueva York, Brett Erskine, dice: espero que esto esté haciendo bien a alguien. No es que nos hace ningún bien a nosotros, pero me doy cuenta que hay algunos problemas que deben abordarse y hay que esperar que los políticos se ocupen de ellos, ¿no? Mientras tanto, ¿qué vamos a hacer? Hopefully the politicians will address them. El puerto del Pireo, todo paralizado, ¿no? Mientras tanto, una manifestante del lado de los desempleados, Nina Venturi, decía: deberíamos, miren esos catamaranes que normalmente llevan cantidad de gente y hacen mucho dinero, ahí están, amarrados a puerto. Y los trenes, no se diga, no hay alternativa. Quien no tenga un vehículo propio está varado en la capital griega y en todo el país. Entonces, Nina Venturi decía: deberíamos haber dejado el rescate de ayer, es un callejón sin salida, pero tenemos que salir de él. Estamos teniendo una crisis humana, nos estamos hundiendo, estamos en bancarrota y parece que no queremos admitirlo. Los que tienen combustible todavía en el tanque se mueven, los que no caminan para manifestar solidariamente su protesta, y esta es la consecuencia del paquetazo neoliberal al mejor estilo que le aplicaron sin anestesia a los griegos. Recuerdan que algo así provocó el super Caracazo nuestro y después se repitió en cada ciudad importante de América Latina, ¿no? Como si recordáramos la frase del himno: seguid el ejemplo que Caracas dio. Aquí está Nina Venturi: debemos haber dejado el rescate de ayer, esto es un callejón sin salida y tenemos que salir de él. Esto es una tremenda crisis humana y nos estamos hundiendo. Georgios Malaquías dice: si nos sentamos a esperar a que hagan algo por nosotros, entonces no hay esperanza. Si no hacemos algo para que puedan ver que estamos aquí y no vamos a aceptar falsas promesas, entonces van a hacer con nosotros lo que quieran. Y los carteles decían: nuestra paciencia ha terminado. Esta coalición de catástrofe, se referían al gobierno, debe salir y debe salir ahora. Y ahora terminamos este primer segmento de nuestro dossier. Ya están las temperaturas bastante bajas aún en Atenas y ciertamente no vemos en los monitores satelitales de nuestros servicios habituales nada que mejore lo que hemos mostrado. Vamos a los mercados. Muchas gracias, señor coordinador. Aquí están, fresquitos y recién llegados, los datos. Precio del crudo venezolano estable a $68.97, baja la cesta OPEP a 73,70, el West Texas en la misma tendencia a 72,32 y el Brent también a la baja a 76,43. El precio del oro también a la baja, 1.190,20 la onza. El precio del café a la baja, 194,08. El precio del cobre a la baja, 6.649 la tonelada. El níquel, 16.230 la tonelada, pero al menos cierra bien. Y la soja a la baja, 384,71, 384,71 la tonelada. El euro sigue a 1,24. Ahora, ¿por qué todo este revuelo? Los grandes países millonarios del Golfo, por decir alguno, Kuwait, se arregla con un barril de petróleo a $60 y le va bien, no tienen problema. Pero Irán no puede arreglar sus cuentas con menos de $140 el barril. Hay todo un espectro en esto, y esto es lo que se está jugando, y hay disparos con silenciador, y hay intereses anti-OPEP descarados, y de eso ya hablaremos en muchas oportunidades, porque lo que viene es más de lo mismo. Volvemos en instantes con nuestro segundo bloque, no se lo pierdan, ya volvemos. La Fuente de las Mujeres, este domingo a las 9 de la noche. Más BTV, más revolución. En Navidad sonreímos, nos divertimos, jugamos.
sobre todo compartimos. Así somos, alegres. Sabemos que un buen regalo es dar lo mejor de nosotros. Casi 200.000 libros sobre economía y ciencias afines. Base de datos en línea. Áreas adecuadas para la consulta y el estudio. Biblioteca Ernesto Peltzer. Tu espacio. ...27 de noviembre de 2009... mediante decreto promulgado por el comandante supremo Hugo Chávez, se estableció conmemorar el 27 de noviembre como el Día de la Aviación Militar Bolivariana, para recordar los sucesos de la rebelión cívico-militar de 1992. Este hecho marcó una nueva etapa en nuestra aviación militar como institución protectora de los principios de justicia social, libertad y soberanía nacional. Buenas tardes, 0800 FIC, ¿en qué podemos ayudarle? Tu denuncia y participación son importantes. El Ministerio Público pone a tu disposición el número telefónico gratuito 0800 FISCA 00, atendido por un equipo multidisciplinario de profesionales que te orientará y dará respuestas oportunas a tus planteamientos. Ministerio Público, no a la impunidad. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo y quiero compartir con ustedes algo que dijo un gran amigo y colega. Estados Unidos buscará expandir sus bases militares en América Latina. Vaya novedad. Ya sabemos que hay gente que en mengua de su soberanía, no sabemos en qué mala hora, aceptaron, por ejemplo, 7 bases gringas en la hermana República de Colombia, cuando nos negamos soberanamente con el presidente eterno comandante Hugo Chávez Frías, a tener bases de F-16, que sí nos la pidieron a nosotros los estadounidenses. Dijeron, no, nosotros tenemos nuestro F-16 y nuestras bases, y aquí no tenemos por qué tener bases extranjeras. Esta es la patria de Bolívar. Bueno, ¿a dónde se fueron? Inmediatamente a las islitas. Lo de islitas no es peyorativo, son hermosísimas además, que dependen del Reino de Holanda, que es OTAN. Y buscaron la vuelta. Hay gente que tiene los pantalones de un tamaño y otros de otros, y consiguieron bases, 7 y el derecho a usar todas las otras, y lo hemos visto, bueno, desde Palmerola, que nos tocó en plena Guerra Fría, hasta para allá. Hay muchos que se olvidaron de la soberanía y de la patria grande. Miren lo que dice ahora el colega y amigo Atilio Borón. La mayoría republicana en el Congreso de Estados Unidos, que dictará sus leyes desde enero próximo, y un hipotético presidente republicano que reemplazaría a Barack Obama, intentarán promover la expansión de las bases militares estadounidenses en América Latina. Más bases. Depende de quién se deje bajar los pantalones, ¿no? Cuba lucha imperturbablemente contra la base que ya sabemos que tiene. Así lo pronosticó el politólogo argentino Atilio Borón en una entrevista concedida a un programa de la emisora Radionauta. El experto cree que para los políticos estadounidenses esta región, más allá del discurso oficial, que es muy mentiroso y es por lejos la más importante del mundo, eso la deja claro la historia posterior a la Segunda Guerra Mundial, ya que cambios en la administración o la composición del Congreso no han modificado la línea que tradicionalmente Estados Unidos tiene hacia aquí, hacia la patria grande, hacia América Latina, como le llaman ellos, ¿no? Veamos, estos temas los habíamos dejado ya claramente establecidos, lo que dice ahora Atilio Borón, en una entrevista que le hicimos aquí, en este mismo set de dossier. Queremos compartirla con ustedes para que vean que cuando decimos acontecimientos en pleno desarrollo, a veces también siguen muy vigentes. Y aquí tenemos al querido amigo y colega Atilio Borón en esa oportunidad en la que en este mismo set ya adelantábamos algo de lo que ahora se está cocinando.
Ellos nos engañan. Eso, por supuesto, no lo dicen los medios que reproducen la visión idílica que el imperio quiere darse. No, pero cuando les conviene son realistas, ¿no? Son muy realistas. Puertas adentro. En los documentos internos son muy realistas. Y por eso dice, por ejemplo, una de las conclusiones de ese mundo tan complejo, multipolar en lo económico, unipolar en lo militar, que tenemos que prepararnos para un largo periodo de guerras en las más distintas regiones del planeta. De ahí que lo que Bush anunció después del 11 de septiembre, guerra infinita, guerra preventiva, sea doctrina oficial. No es un exabrupto de Bush, sino que es realmente la ratificación, la condensación de una convicción muy profunda entre los principales intelectuales del establishment y los principales estrategas militares, ¿verdad? No, incluso creo que fue Roosevelt el que lo dijo la última vez cuando le preguntaron, bueno, pero guerra en todo el planeta, vamos a darle la guerra en aquel momento la tesis era al terrorismo. Sí. Bueno, pero ¿y hasta cuándo va a durar esto? Y sí, una sonrisita, digo, tal vez sea para siempre. Es decir, guerra a escala planetaria y permanente, ¿no? Así es, así es. Y este es un poco entonces, ahora, ¿cuál es el elemento de complicación ahora? El elemento de complicación ahora es que el éxito económico de China, el despertar de la India, el avance de muchos países de la periferia del sistema capitalista, hace que la competencia por recursos escasos de ese planeta que tenemos ahí, que es el único que tenemos, que vos decís, único, contaminante, bueno, para el 2030, si se sigue el patrón de consumo que tenemos todavía hoy en los capitalismos desarrollados, la civilización, entre comillas, que tenemos, que entre paréntesis, cuando a Gandhi le preguntaron qué opina de la civilización occidental, la respuesta fue, es una buena idea. Cierto. Es una anécdota maravillosa. Sí, digo, sí. Muy buena idea. Bueno, lo disfruto como si lo hubiera oído por primera vez, pero es que a veces uno se olvida. Se olvida de eso. La síntesis perfecta. Es una buena idea. Bueno, ese planeta necesitamos dos para el 2030. Para sostener el patrón de consumo irracional y derrochista que tiene Estados Unidos y que ha contagiado a Europa Occidental y a Japón y que también está penetrando en China, necesitamos dos planetas. Entonces, la competencia, como va a haber uno solo, la competencia por el aluminio, la bauxita, el cobre, el litio, petróleo, etcétera, va a ser feroz. Con un agregado que en esa competencia el continente más atractivo es el nuestro. ¿Por qué? Estaba mirando cifras. No, pero repite el enunciado. El continente más atractivo, desde el punto de vista de los recursos que necesita Estados Unidos para mantener, como dijo un alto oficial de la Fuerza Aérea en una audiencia ante la Cámara de Representantes, para mantener nuestro patrón de consumo y las necesidades de nuestra defensa, es América Latina. ¿Por qué? De los 10 países más importantes desde el punto de vista de la producción minera, 7 están en América Latina. Ahí tenés la bauxita, el aluminio, el cobre, varios otros minerales estratégicos utilizados en la industria aeroespacial, en la cohetería, en la industria de satélites. El mundo se está crecientemente moviendo con litio. Todos los celulares, cámaras filmadoras, fotográficas, etcétera, todo lo de la microelectrónica se alimenta con litio. El 80% de las reservas mundiales de litio se reparten entre Bolivia, Argentina y Chile. Casi la mitad del agua potable, el agua del planeta Tierra, el agua dulce del planeta Tierra, se encuentra en Sudamérica. La mitad de la biodiversidad del planeta Tierra está en la cuenca amazónica. Las reservas de petróleo gigantescas que hay en Venezuela, en la faja del Orinoco y ahora las del litoral paulista, hacen de esta región la región más atractiva. Entonces, por eso, Estados Unidos, en esta fase de creciente decadencia, ¿verdad?, y en donde esta cacería de los recursos es tan importante, Estados Unidos va a atrincherarse en esta que es su región natural de influencia, o para decirlo con las palabras del Che Guevara, esta es la retaguardia del imperio. Entonces, acá no podemos engañarnos con gestos amistosos, presidentes simpáticos o gente que de alguna manera... Invitaciones a la Casa Blanca. Invitaciones, claro, todo lo demás. Lo que hay es un proyecto de cómo nos apoderamos de esta región, ¿verdad? Los otros días yo le preguntaba a un experto cuánto se demora un buque cisterna de petróleo llegar desde ahí de La Guaira o la salida del lago de Maracaibo hasta Houston.
Me decía 4 días aproximadamente. En el peor de los escenarios es 5. De 5 días. Mientras que del Golfo, dilo tú. 28, 30 días aproximadamente. Si 40 también. Hasta 40. Y además tienes los piratas somalíes que te pueden complicar el viaje. Bueno, infinidad de cosas. Por lo tanto, si tenemos, como dicen ellos, si tenemos el petróleo a 4 días de navegación, ¿por qué no nos apoderamos de él? Además, durante todo el siglo XX, ese petróleo fue nuestro. Claro. Hasta que vino un personaje inesperado que no nos gusta, ¿verdad? Por eso la satanización del presidente Chávez, que nos estropeó esta situación en un momento de crisis inédita, porque nunca antes el mundo estaba sometido a todas estas presiones, carreras hacia los recursos naturales, surgimiento de grandes potencias económicas que compiten con Estados Unidos, y eso hace que hoy el imperialismo sea muy peligroso, más peligroso que antes, ¿verdad? Siempre ha sido peligroso, pero se vuelve más peligroso sabiendo que los escenarios catastróficos tienen un cronograma fijo y cercano. Así es, así es. Y ahí, digamos, yo creo que por eso es muy importante estas iniciativas de procesos de integración en América Latina. A eso iba. ¿Cómo ves el tema? Porque si realmente hacemos realidad en este aniversario de los 200 años, el concepto que siempre fue carne en todos los latinoamericanos bien nacidos, de la patria grande. De la patria grande. ¿A dónde vamos con eso? Bueno, estamos ahí ahora, tenemos este proceso, digamos, que está en marcha. Tenemos habido algunas dificultades en el sentido de que un cronograma también de avance ha sido postergado por razones de la salud del presidente Chávez, ¿verdad? De todas maneras se piensa que en el segundo semestre del año se va a concretar eso. Es la gran apuesta que tenemos en América Latina, porque los europeos se dieron cuenta, después de la Segunda Guerra Mundial, que si no iban hacia un proceso de integración no tenían futuro. Alemania y Francia, que habían estado guerreándose durante 1000 años por lo menos, se dieron cuenta que había que poner fin a eso, porque de lo contrario desaparecían, ¿verdad? Eran inviables como naciones. El símbolo del pragmatismo es trabajo conjunto franco-alemán. Absolutamente. Porque no hay otro más paradigmático en el ámbito europeo. Absolutamente. Y era además el conflicto franco-alemán había sido el eje de todos los... El eje de todas las desgracias europeas, de todas las guerras durante 1000 años. Como dijo una vez un académico que era checoslovaco norteamericano, profesor Karl Deutsch, ¿no es cierto? Dijo, bueno, Francia y Alemania decidieron que en vez de tirarse balas, era más productivo tirarse papeles en la burocracia de Bruselas, ¿verdad? Que era mejor para ellos, que era más inofensivo y que convenía hacer eso, o sea, montar una gigantesca burocracia, sí, ¿verdad?, que hiciera una guerra de papeles, de documentos, de memorandos, etcétera, en lugar de hacer lo que habían hecho durante 1000 años. Bueno, nosotros tenemos que aprender esa lección. Bolívar la tenía muy clara, los padres fundadores, sí, de América Latina. Artigas, por ejemplo, una figura que realmente todavía no ha sido revalorada. No ha sido reivindicada. No ha sido reivindicada. Y te diría... Absolutamente unionista, federalista. La patria grande era un lugar común con él. Absolutamente, con él. Y además es la primera reforma agraria del hemisferio. Absolutamente. Y sin embargo todavía está ahí Artigas esperando una reivindicación en toda la enorme significación que tuvo, ¿verdad? San Martín, Bolívar, eran todos internacionalistas de la patria grande. Pero ese proyecto fue bombardeado sistemáticamente por Estados Unidos y por Inglaterra. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque ellos saben muy bien esa vieja norma romana, divide et impera, ¿no? Que decía en Roma. Bueno, ellos la aplicaron muy bien. Y si no te explicas, Walter, que ya en 1823, o sea, cuando todavía no se había producido la batalla de Ayacucho, que culmina la expulsión de España, de las tropas españolas de Sudamérica, ellos ya habían elaborado la doctrina Monroe, sabían muy bien lo que tenían que hacer, ¿verdad? Dividir a nuestros países. Y ahora lo siguen haciendo. La idea de crear este eje del Pacífico, ¿verdad? Arrancando con Calderón, siguiendo con Lobo, Chinchilla, Martinelli en Panamá, Santos en Colombia, Alan García, que se prestó para eso en Perú, y Piñera en Chile, es la idea de contraponer a la iniciativa de unir a América Latina en la CELAC un bloque que diga, bueno, nosotros estamos haciendo un juego diferente. Yo creo que eso va a ser uno de los grandes motivos. Es un descarado contrapeso. Total. Vamos a ver ahora si con lo de Ollanta Humala todo eso yo creo que va a estar debilitado. Porque no nos tenemos que olvidar
que el objetivo de todo este despliegue es apoderarse de la Amazonía. Eso es me parece que no. Y por eso Iquitos, con su base, ¿no es cierto?, aeronaval que tienen allá los americanos, concedida por Alan García, junto a las bases colombianas, son las dos ventanas de monitoreo más importantes que hay en esa región. Las 7 bases que puso Uribe con el Plan Colombia en la hermana República. Exactamente. Más 7 y dele, ¿no? Sí. Más las que tenemos acá enfrente en las Antillas neerlandesas. Claro, que están porque cuando dijimos no, bases estadounidenses en Venezuela, no. Bueno, inmediatamente, Aruba, Curazao. Claro. Que son bases de Holanda, que en realidad son de la OTAN, que en realidad son de Estados Unidos. OTAN, pero de Estados Unidos. Tú vas ahí claro. y ves aviones de reabastecimiento, los KC-135, F-16 y superiores. Yo estoy hablando de la época que yo los vi personalmente, ¿no? Y a una distancia del litoral venezolano, que 100 kilómetros, 200 kilómetros. No, pero es que tú despegas en velocidad de combate y pestañeas y estás en el espacio aéreo y táctico y estratégico nuestro. Por eso. Bueno, y eso, y súmale las 2 bases que hay en Paraguay, en el sur, o sea, está toda la cuenca, la gran cuenca de la Amazonía, ¿verdad? Hablando triple frontera. Y además las grandes reservorios de agua, además. ¿no? De agua. El acuífero guaraní, del que poco se habla. Se habla poco. Es una cosa tan gigantesca o más que la que tiene Libia debajo de su territorio. Es más. Vos hablabas de lo de Libia ayer o antes de ayer y es muy importante, pero este es mucho más grande. Con una ventaja, no es el más grande del mundo es el siberiano, pero este es el que tiene más capacidad de recarga. O sea, en el largo plazo... Sí, es un fenómeno natural. El acuífero guaraní le sacas, alimenta ríos como el río de la Plata, que es el más ancho del mundo. Claro. Y aún así siempre le sobra agua. Le sobra agua. En cambio el siberiano, en una proyección de largo plazo, se va a secar. El acuífero guaraní por lo menos va a durar muchísimo más. Y Estados Unidos por eso está tan interesado en toda esta región. Por eso la política de militarización. Hagamos un recuerdo. Hace 15 años atrás, ¿cuántas bases militares norteamericanas había en la región? Muy pocas. Yo no lo recuerdo. Panamá tenía... Los entrenadores de la ultraderecha era Albrook, que era en Panamá. Y Palmerolas en los 80. Palmerola, que la conocí en plena situación de conflicto en Centroamérica. Así es. Ahora le cambiaron el nombre y le pusieron Soto Cano en homenaje a un piloto muy famoso en una de las confrontaciones fratricidas entre hermanos. Pero Palmerola sigue siendo Palmerola. Había que pedirle permiso a los gringos para entrar. Sí, así es. Y bueno, en cambio ahora tenemos por lo menos una veintena de bases. Con el agravado de que el tratado que firmaron Uribe y Obama, Premio Nobel de la Paz, tal vez algunos dirán cómo es posible que un Premio Nobel de la Paz firme ese tratado. Bueno, ese tratado no solamente autoriza para 7 bases, sino que basta una notificación del gobierno de los Estados Unidos diciendo que necesitan 2 o 3 o 4 bases más para que en el marco de ese tratado, sin necesidad de uno nuevo, se le conceda. Muy importante que hayas dicho eso, porque eso aclara por qué yo siempre digo 7 bases y dele. El dele, para no andar explicando eso y salirme de contexto, son las 7 bases y dele es esa clausulita, ¿no? O uno podría decir en buen venezolano 7 bases y pa'lante. Pa'lante, ¿no? Realmente. Gente que, o sea, y con otro agregado. Pa'lante y no es palanquero, que es una de las bases. Exactamente. Tú sabes que nosotros escribimos un libro con una colega, que es Andrea Blachowicz, se llama El lado oscuro del imperio, y en ese libro lo que veíamos, por ejemplo, que el tratado firmado por Uribe y Obama, garantiza, entre otras cosas, que Colombia abdica de su derecho a inspeccionar cualquier cargamento que entre o salga del territorio colombiano. Con lo cual, uno que puede ser un poco mal pensado dice, bueno, ¿y nos estarán instalando cohetería nuclear en Colombia? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué pensar que solamente van a ser armas convencionales? Walter, digo, si esta gente ha dejado los escrúpulos de lado, ¿por qué no? Yo voy a citar lo que en dossier es un lugar común, pero no por reiterativo se desgastan los conceptos en este caso. Cuando hablamos del Plan Colombia, citamos al ya desaparecido senador republicano Paul Coverdell, que fue uno de los primeros ponentes del Plan Colombia para conseguir el primer dinerito, habida cuenta del pésimo récord que ya estaba en las páginas del Congreso de los Estados Unidos en materia de derechos humanos, de la hermana República de Colombia con estos gobiernos como el de Uribe.
Y Paul Coverdale hizo la síntesis perfecta ante el Congreso de Estados Unidos cuando dijo lo que tú acabas de explicar tan académicamente: necesitamos el petróleo de Venezuela. Pero lo que constó en actas fue: para controlar a Venezuela necesitamos ocupar militarmente a Colombia. Cita textual. Textual, ¿verdad? Qué tremendo. Qué síntesis, ¿no? Hablando de la síntesis. Y fíjate que esa síntesis tuvo tan poco eco en América Latina. Los medios no levantaron una afirmación. Los únicos que lo machacamos somos Ustedes, nosotros, claro. Y felizmente tenemos proyección en todo el hemisferio y hasta Australia. Claro, pero en su momento debía haber sido la prensa libre, que se vanagloria de ser abierta. La vergüenza continental. Exactamente, porque es realmente, además, una cosa que implica una amenaza muy, muy seria. Bueno, lo único que da esperanzas es que, inmediatamente te cedo la palabra, ¿no? Es que a Uribe, de Estados Unidos, los propios alumnos le hicieron el boicot y se sumaron profesores. Y ahora en Francia le acaban de decir: no lo queremos aquí, los alumnos y los profesores. Este genocida aquí no va a dar clase. Claro, claro. Sí, de todas maneras el daño tan grande. Pero el daño está hecho. Está hecho, el daño está hecho. Y hay que ver cómo salimos y cómo recomponemos esta situación. Por eso la CELAC es tan importante. Yo estaba pensando, cuando hablaba contigo recién, decía, bueno, ¿qué debería hacer la CELAC en el momento que empiece a funcionar? No, la CELAC va a funcionar. Se suspende la agenda, dada las circunstancias. La inauguración, digamos, se suspende. Pero nada más que eso. Eso que quede bien claro. Yo creo que la CELAC va y va a haber la reunión en su momento. Claro, yo creo que ahí una de las primeras tareas de la CELAC debería ser, a mi manera de ver, exigir el cierre de las bases militares extranjeras que hay en toda la región, en América Latina y el Caribe. Si esto no es una clase magistral de nuestro querido amigo Tirio Borón, y con un sentido futurista que se está confirmando cada vez de la manera más dramática, díganme qué es, ¿no? Esto fue en el año 2011. Hoy es el Día de la Aviación Militar Bolivariana. Y como no nos querían vender algunos aviones, vean lo que tenemos ahora. Casas de última generación, de supremacía aérea, con todo lo que significa. La aviación militar bolivariana celebra su 94º aniversario en el Paseo Bicentenario de la Victoria, Estado Aragua, con un desfile donde los aviones Sukhoi 30 MK2 efectuaron una demostración de poderío aéreo y los nuevos Diamond A-40 realizaron su debut en el cielo patrio. La Fuerza Aérea se ha caracterizado por su solidaridad como brazo de largo alcance. Vemos a la señora ministra del ramo. Cuando decidimos ayudar al pueblo palestino, los Hércules hicieron largas travesías por la vieja ruta del correo aéreo de la época de Antoine Saint-Exupéry y llevaron la ayuda necesaria al pueblo palestino y a cualquier otro pueblo. Cuando el terremoto en Haití, el primer avión en llegar fue un Hércules ordenado por el comandante Chávez, y el segundo en llegar 30 minutos después fue un avión cubano. Por supuesto, para los cleptómanos de Atlanta eso nunca ocurrió. Bueno, este día se conmemora a partir de un decreto promulgado por el comandante eterno Hugo Chávez en el año 2010 en honor al primer combate aéreo en la historia del país, inspirado en la defensa de la dignidad del pueblo venezolano. Dicho decreto fue hecho oficial durante el acto de celebración del 89º aniversario de la aviación militar bolivariana, realizado en aquel entonces en la base aérea Libertador de Maracay, capital del centro del estado de Aragua. La aviación militar bolivariana celebró su 94º aniversario, 94 años, estamos a 6 años del centenario de la aviación militar bolivariana, con un desfile cívico-militar llevado a cabo desde las 4 de la tarde, este día en el Paseo de la Juventud en la ciudad de La Victoria, municipio Rivas del estado de Aragua. Las y los cadetes de la aviación militar bolivariana marcaron la generación de relevo. El ciudadano general en jefe, ministro del Poder Popular para la Defensa y comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en ocasión de celebrarse el 94º aniversario de la aviación militar bolivariana y el 22º aniversario de los eventos históricos ocurridos el 27 de noviembre de 1992. Ciudadano Mayor General Eutimio José Criollo Villalobos, comandante general de la aviación militar bolivariana. En mi carácter de conductor de los hombres y mujeres que integran la gran familia de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, reciba un atento saludo revolucionario, socialista, antiimperialista y profundamente chavista, extensivo a quienes lo acompañan en su gestión
y a la vez le expreso mediante el presente conducto mis más sinceras y efusivas palabras de felicitación en ocasión de celebrar nuestra amada aviación militar bolivariana, su 94º aniversario de creación y el 22º aniversario de los eventos históricos ocurridos el 27 de noviembre de 1992. Con júbilo y legítimo orgullo, las damas y caballeros del aire, al calor afectivo del pueblo venezolano, conmemoran en este día dos motivos sustantivos que han marcado el devenir histórico de la institución aérea. El 10 de diciembre de 1920, fecha en que fue instalada la Escuela de Aviación y que dio origen a la aviación militar y la aviación civil, y el 27 de noviembre de 1992, cuando fue empleado por primera vez el poder aéreo en una insurgente acción de reivindicación patria. La nueva aviación militar bolivariana amplía su horizonte para el accionar institucional, despliega sus alas y extiende su vuelo de solidaridad humana por el espacio abierto de la sociedad venezolana, de América y del mundo, acompañando al pueblo en sus luchas de dignidad, como se evidencia, por ejemplo, en el combate que el gobierno revolucionario, con el apoyo popular, ha emprendido contra la guerra económica, así como 1000 batallas más que a diarios libran los audaces aviadores militares en defensa de nuestro espacio aéreo y en acciones que coadyuvan al desarrollo nacional. Por todo lo anterior, hago propicia esta especial efeméride para felicitar a los soldados y soldadas del aire en este día que con toda justicia les dedica la nación en reconocimiento y exaltación del crecimiento y progreso institucional que viene experimentando y del heroísmo y sacrificio de sus integrantes, auténticos paladines del espacio soberano, de probada lealtad y de compromiso indeclinable con la patria y el pueblo de Bolívar y Chávez. Chávez vive, la patria sigue. Independencia y patria socialista, viviremos y venceremos. Vladimir Padrino López, general en jefe, ministro del Poder Popular para la Defensa y comandante estratégico operacional de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Bueno, esta es la generación de relevo y ciertamente no carecemos de lo necesario para defender los cielos patrios, para nada. Cuando se nos negó repuesto para ciertos aviones, cuando se nos negaron determinados elementos, aparecieron otros. Y la realidad hoy es contundente. La tecnología de punta, la representación de todo lo que es una tecnología del más alto nivel manejada por estas generaciones de relevo, y los disuasivos necesarios para que nadie intente una aventura suponiendo que puede salir muy barata. Hoy, como ex integrante de una fuerza aérea, quiero saludar también a mi tocayo, el brigadier general Walter Martínez Alves, que nos ve desde México, y con este fin, porque cuando se festeja una fuerza aérea hermana y progresista, todos festejamos, y recordarles, así como a aquellos que toman parte de esta nueva generación, que estamos completamente seguros de la soberanía y que de la aviación sigue siendo la vanguardia de la patria. Hasta aquí nuestro dossier de hoy. Todos los que hemos pertenecido a una fuerza aérea vibramos con estas cosas, así hayamos tenido que irnos de baja honorable como muchos para no vernos involucrados en aquel terrible plan Cóndor que ni nos lo imaginábamos en una nación como Uruguay. Quiero mostrarles algunas de las maquetas que nos acompañan todo el tiempo. Y esto está presente en nuestro escritorio y en nuestras oficinas. Así que eso se lleva en el corazón, como se pueden llevar las representaciones de lo que son haber pasado. Vamos a hacer un zoom aquí. Esto para recordarle al brigadier general Walter Martínez Alves, que nos ve desde México, que todavía conservamos las insignias de aquella academia que nos juntó y luego los tiempos políticos nos separaron. Y yo no creo en muchas cosas, pero la única vez que volé sin ella nos estrellamos, un estrellamiento muy feo y en helicóptero, después de maniobras de ejercicio de tiro, así que generalmente va conmigo cuando nos mantenemos en el aire. Y esta es una forma de mantenernos en el aire, estamos llegando a usted vía satélite y hasta aquí llegó este programa. Volveremos mañana, Dios mediante, cuando nuestra querida, contaminada y única nave espacial haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario y estemos aquí para contarles la pequeña gran historia de las próximas 24 horas. Y por supuesto, mi saludo
al brigadier general Jerónimo Cardoso, una promoción anterior a la mía, ahora embajador de la República Oriental del Uruguay en la hermana República de Cuba. Disponga usted de las cámaras, señor director.